A ver, imagina una noche tan larga que parece tragarse al mundo entero, un cielo inmóvil, pesado, donde el sol retrocede como si desconfiara de nosotros. En esas horas interminables, los antiguos pueblos del norte encendían hogueras no por tradición, sino por miedo, un miedo visceral, casi primitivo, a que la luz jamás regresara. Lo curioso es que mientras hoy colgamos luces, intercambiamos regalos y repetimos rituales que creemos nuestros, ellos vivían diciembre como un borde del abismo. Cada amanecer era una pregunta sin respuesta, cada sombra una amenaza, y en esa tensión profunda entre esperanza y terror nació Yule, una fiesta que no celebra la abundancia sino la resistencia. Allí, frente al invierno más crudo, hombres y mujeres convocan al sol para que volviera a este mundo ya cansado. Bienvenido a la Navidad que no conoces, la Navidad nacida del miedo a una noche eterna. Antes de continuar, es importante entrar en contexto. Mircea Eliade, historiador de las religiones, en su libro Lo Sagrado y lo Profano, escribió: el rito reactualiza el tiempo primordial, y es que cuando el sol parecía retirarse del mundo, los pueblos antiguos no veían solo un fenómeno astronómico, sino una amenaza cósmica. Eliade explica que para el ser humano arcaico, el tiempo no avanza en línea recta porque podía romperse, agotarse y morir. Por eso la noche más larga del año no era una fecha, era un juicio. El miedo no era irracional, era sagrado. Cada hoguera encendida durante Yule era un desafío directo al caos, una forma de decirle al universo que aún había testigo, aún había vida. No celebraban, resistían, y en esa resistencia ritual el tiempo volvía a empezar. Yule funcionaba como lo que Eliade llamaría una reactualización del origen. Al repetir gestos, sacrificios y símbolos, la comunidad no recordaba el pasado, lo traía de vuelta. El fuego, el tronco, el árbol perenne no eran adornos, sino herramientas para rehacer el mundo cuando parecía desmoronarse. Cuando el cristianismo absorbió a Yule, no lo destruyó, heredó su estructura profunda. La Navidad siguió marcando un renacimiento simbólico, una victoria frágil de la luz sobre la oscuridad. Cambió el relato, pero no la necesidad humana de creer que el orden puede volver. No lo pierda de vista porque lo retomaremos más adelante. A ver, antes de que la Navidad se volviera un refugio luminoso lleno de promesas suaves, hubo un tiempo en que esas mismas fechas despertaban algo mucho más brutal, un estremecimiento profundo ante la fragilidad humana. En el norte antiguo, cuando el año agonizaba y el sol se escondía como si renunciara al mundo, nadie hablaba de armonía. Hablaban del miedo a que la luz no regresara. Lo curioso es que mientras hoy encendemos decoraciones para sentirnos seguros, ellos encendían fuego para no ser devorados por la noche. Imagínese invierno ancestral, aldea rodeada por un silencio que pesaba como una sentencia, un cielo inmóvil que parecía haber olvidado a los hombres. Cada amanecer se encogía, cada sombra avanzaba sin piedad. Hace más de 1000 años nadie podía asegurar que el sol volvería tras el solsticio, y ese temor primitivo, casi sagrado, moldeó algo más profundo que una celebración. Dio origen a Yule. Yule no nació del jubileo sino del desgarro. Era una tregua donde el ser humano aceptaba su pequeñez ante el universo. Detenían el trabajo no por cansancio, sino porque incluso la tierra parecía dormir cuando la luz moría. A ver, piensa en eso, la vida entera suspendida esperando un amanecer incierto, y sin embargo, en esa oscuridad absoluta surgió una obstinada esperanza. Esa insistencia humana en creer que la luz regresaría es en esencia Yule. En las lenguas antiguas lo llamaban Hol, un nombre que viajaba como un eco entre bosques helados. Algunos lo relacionaban con Hornil, una de las máscaras invernales de Odín, ese dios errante que cruzaba el frío mientras los mortales pedían que el día renaciera. Pero nunca estuvo claro si pertenecía a un dios o al miedo compartido que obligaba a los pueblos a unirse. Quizá ahí reside su verdad. Yule no era una devoción, sino un abrazo desesperado a la luz cuando todo parecía perdido. Emile Durkheim, sociólogo, en su libro Las formas elementales de la vida religiosa, escribió: la sociedad es la fuente viva de la que brotan nuestras fuerzas más profunda. Aquí es un buen momento para comenzar a analizar. Bueno, resulta que cuando uno observa de cerca la celebración de Yule, entiende algo que va mucho más allá del folclore o la superstición. En esas noches interminables, cuando el invierno parecía tragarse la voluntad del mundo, los antiguos pueblos del norte descubrían una verdad que a veces olvidamos, y es que la comunidad es refugio, pero también es una explicación de nosotros mismos. Durkheim lo diría con más claridad: no somos seres aislados que se fortalecen en solitario,
Somos parte de un tejido que nos sostiene incluso cuando creemos estar caminando solo. A ver, imagina a esa familia reunida alrededor del fuego, compartiendo silencio, calor, historia y miedo. No estaban allí porque la tradición lo exigía, sino porque en momentos de oscuridad uno necesita sentir el impulso de otro ser humano para no desmoronarse. Lo curioso es que la unión no se daba solo para celebrar, sino para sobrevivir emocionalmente. El invierno físico era también un invierno interno y la tribu funcionaba como un abrigo espiritual. Durkheim afirmaba que cuando una comunidad se reúne alrededor de un símbolo, un fuego, un rito, un nombre sagrado, no está adorando únicamente ese símbolo, sino adorando la fuerza invisible que nace entre todos. Y eso convierte a Yule en algo mucho más profundo, un recordatorio de que la esperanza no es un acto individual, sino un fenómeno social. Ninguno de ellos podía traer de regreso al sol, pero juntos podían resistir hasta que regresara. A ver, piensen en esto. En pleno siglo XXI seguimos creyendo que la fortaleza es una cuestión personal, cuando en realidad lo que más nos sostiene es la presencia silenciosa de otro. Yule nos grita una verdad incómoda y hermosa al mismo tiempo. Nadie atraviesa su invierno solo y nadie debería intentarlo. A ver, imagina un mundo donde el invierno no es una estación, sino una criatura que respira en la noche, un ser inmenso que baja desde la montaña, cubre la tierra con un manto de silencio. Los antiguos lo conocían muy bien. Cada solsticio era un recordatorio de que el sol podía cansarse del hombre, un recordatorio de que la vida pendía de un hilo helado. Yule nació allí, no como un rito alegre, sino como un intento desesperado de mantener viva una chispa mínima de esperanza en un universo que parecía haber cerrado los ojos del todo. En ese escenario brutal, los pueblos germánicos no hablaban de prosperidad como un lujo, sino como una súplica. La fertilidad no era un deseo simbólico, era la diferencia entre ver crecer a los hijos o perderlo ante la nieve. Por eso ofrecían sacrificios sin importar a qué rostro divino se dirigieran. Los dioses no eran figuras definidas, eran fuerzas que caminaban entre árboles, que vivían en los truenos, que respiraban junto al viento. Y si alguna presencia podía escuchar su plegaria, debería ser conveniente: sangre, fuego, pan, aliento, vida entregada para pedir vida. A ver, imagina el banquete. Julikinska no era un festín, era un pacto. Comer la carne del animal sacrificado era aceptar que todo final lleva una promesa escondida. Y el holol, la cerveza ritual, sabía a invierno y a destino, a un presente frágil sostenido por un futuro incierto. Los curiosos es que no bebían para olvidar, sino para recordar que estaban vivos. Pero lo más desgarrador, lo más visceral, lo más humano era el gran tronco. Ese tronco de Yule enorme, casi monstruoso, ardía a medianoche como si enfrentara al mismo abismo. Las llamas subían como lengua de un dios herido, iluminando rostros que miraban el fuego no como un adorno, sino como un guardián. Cuando el tronco se consumía, sus cenizas no eran restos, eran semillas. Las esparcían sobre los campos como si pudieran convencer a la tierra dormida de despertar en primavera, una ofrenda para un mañana que nadie tenía garantizado. Y luego estaba la cabra de Yule, un símbolo tan antiguo que incluso la memoria humana trompieza al intentar describirlo. No era una figura simpática, era la sombra de un mito donde Thor, hambriento y solo, sacrificaba sus propias cabras sabiendo que renacerían si sus huesos quedaban intactos. De morir y renacer, caer y levantarse resonaba en cada casa, donde colgaban cabras de paja como si fueran talismanes vivos. Porque en el norte todo lo que muere solo está esperando el fuego correcto para volver. Los hogares se llenaban de murdago, rama perenne y en el centro un árbol que nunca perdía su color. Ese árbol era un fragmento de Yggdrasil, el pilar del cosmos, y tenerlo dentro del hogar era una forma de decirle al universo: no te olvides de nosotros. Ese árbol es el ancestro del pino navideño que hoy levantamos sin recordar su antigua arrogancia sagrada. Yule no era solo ritual, era una reunión de almas, familias que compartían historia para que el pasado siguiera respirando. Comunidades enteras que recordaban a sus muertos comiendo junto a sus tumbas, convencidos de que la memoria también calienta. Y como en nuestra Navidad moderna, intercambiaban regalos, pero esos regalos eran promesas que decían: estaré contigo cuando la noche se vuelva más larga. Porque al final Yule era eso, un intento de abrazarse uno a otro mientras el abismo respiraba cerca. Marianne Williamson, escritor y pensador espiritual, en su libro Volver al Amor, escribió: el miedo no es real,
solo es ausencia de amor. Detengámonos un momento para analizar esto. A ver, cuando uno observa de cerca cómo vivían el invierno los pueblos germánicos, descubre que sus batallas no eran solo contra el frío, sino contra un enemigo mucho más íntimo, el miedo. Un miedo que se expandía en cada día sin luz, con cada silencio helado que parecía devorar la esperanza. Pero lo fascinante es que su respuesta no era la fuerza individual ni la soledad orgullosa, su medicina era la comunidad. Williamson lo expresa con una claridad que atraviesa siglos. El miedo es simplemente un lugar donde falta amor, y eso era Jules, la decisión colectiva de llenar ese vacío. Lo curioso es que mientras el mundo moderno insiste en que cada uno debe enfrentar su sombra por su cuenta, los antiguos sabían que el invierno interno se deshace cuando alguien te acompaña. Compartían comida, historias, risa, quebrada y silencio largo, no porque fueran rituales obligatorios, sino porque entendían que el calor humano era tan sagrado como el fuego que encendían afuera. El miedo disminuía no porque desapareciera, sino porque se repartía entre todos. A ver, piensa en la fuerza contenida en este gesto, un pueblo entero aceptando que el amor comunitario era más fuerte que cualquier espíritu de la noche. Recordando que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino una forma de abrir las puertas a otros. Yo le enseña que enfrentar la oscuridad no consiste en desafiarla, sino en iluminarla juntos. Y aquí aparece la pregunta: ¿cuántas veces has sentido tu propio invierno? ¿Cuántas veces has querido que alguien simplemente se siente a tu lado sin juzgar, sin corregir, sin huir? Los antiguos lo sabían. Nadie atraviesa el frío sin compañía, y esa verdad tan simple, tan profunda, tan humana es la que mantiene viva la llama de Jules incluso hoy. A ver, imagina un mundo donde cada invierno parecía borrar la frontera entre la vida y la muerte. En esa tierra del norte los pueblos no pedían prosperidad por ambición, sino por miedo. Miedo a que la tierra dejara de escuchar, miedo a que los dioses no despertaran. En ese silencio helado, ellos alzaban sus plegarias hacia multitud de fuerzas antiguas, como si cada uno sostuviera un fragmento del orden del mundo. Entonces llega el cristianismo, avanzando como un sol, pero también como una sombra que reclamaba todo lo que tocaba. A esos pueblos los llamaron paganos, no porque carecieran de fe, sino porque su fe no cabía en un solo nombre. Lo curioso es que la nueva religión no siempre entró con ternura, a veces llegó con espada, a veces con fuego, pero otras veces con una estrategia aún más profunda: tomar aquello que los antiguos veneraban y transformarlo, vaciarlo por dentro y llenarlo de un significado nuevo. Así, tradiciones que habían nacido de la nieve, del trueno, del bosque y de la memoria fueron reescritas para que los pueblos del norte aceptaran a Cristo sin sentir que traicionaban a sus ancestros. Con los siglos, los germanos y los nórdicos abrazaron la fe cristiana, pero su antiguo Jules no murió, simplemente cambió de máscara. Bajo la Navidad seguían latiendo esa vieja llama que hablaban de renacer, de resistir, de volver al abismo. A ver, imagina Noruega o Suecia bajo el cielo más largo del año. Allí la Navidad no es solo un día, es un puente entre oscuridades. Comienza cuando la luz se esconde entre el 20 y el 22 de diciembre y termina cuando los reyes abren el cielo el 6 de enero. Y en medio de ese umbral, las tradiciones paganas aún respiran, recordando que hay raíces que ni 1000 inviernos pueden congelar. A ver, después de recorrer estos caminos donde el invierno parece tener memoria, donde la noche observa y el fuego respira como un ser vivo, uno entiende algo esencial: ninguna tradición desaparece, solo se transforma. Los pueblos del norte no perdieron sus raíces, aprendieron a esconderlas bajo nueva máscara, y quizás sin darnos cuenta nosotros hacemos exactamente lo mismo, porque en el fondo, lo decía el psicólogo Jung, cada época inventa sus propios dioses para no sentirse solo, pero también, como recordaba Durkheim, cada comunidad preserva sus rituales para no olvidar quién es, y a veces somos ambos, la luz que busca sentido y la sombra que teme quedarse sin nombre. Lo curioso es que Jules y la Navidad, tan distintas en apariencia, comparten el mismo anhelo: recordarnos que incluso en la noche más larga hay algo digno de proteger, una chispa, un regalo, un gesto, una familia, una memoria, algo que dice: no te apagues. Y si miras bien, te darás cuenta que esta historia no es sobre germano o nórdico, es sobre ti, sobre mí, sobre todo lo que hemos sentido alguna vez que el invierno exterior y el invierno interior se parecen demasiado. Es sobre lo que siguen buscando la luz aunque el mundo parezca romperse, sobre lo que aún creen, como creían ellos, que mientras exista un fuego encendido, existe la esperanza. Así que déjame preguntarte algo: ¿qué parte de ti está esperando renacer cuando regrese la luz? ¿Qué memoria, qué deseo, qué herida o qué sueño está dispuesto a encender en tu propio Jules?
Porque al final, más allá de fechas y religiones, solo queda esto, el deseo humano de no desaparecer en la oscuridad. Y mientras sigamos contándonos esta historia, no desapareceremos. Gracias por llegar hasta el final del video. Eso significa que compartimos algo más que solo un video, compartimos una historia. Y ahora, déjame pedirte algo pequeño pero importante. Si este análisis te gustó, te acompañó, dale like y suscríbete. Eso es lo que me permite seguir creando este tipo de contenido. Activa la campanita para no perderte lo que viene después, porque lo que viene sí que estará interesante. Antes de irte, déjame en los comentarios qué historia te gustaría que narremos o analicemos aquí en Akinaki. Puede ser un personaje, una época, una guerra olvidada, lo que tú quieras. Este espacio también es tuyo, así que si hay algo que siempre has querido entender o escuchar, escríbelo ahí abajo. Yo soy Akinaki, te mando un abrazo enorme y nos vemos muy pronto.